Hola y bienvenidos, bienvenidas a Comunidad Argentina, un contenido para redes, un contenido virtual, digital, en el que vamos a conversar, vamos a estar debatiendo, generando aportes, soluciones para esto que se propone como propósito del contenido. Repensar una conciencia del bien común, de lo que nos une como argentinos, como argentinas, y desde ahí configurar una nueva política. Mi nombre es Flavio Bonano y aquí en Comunidad vamos a estar entrevistando, además de conversando, con distintas personas que creemos son de injerencia para esto que decimos es el interés común, el interés público. Hoy me toca en este primer contenido, en este primer programa, hablar con Ana Savignano, una emprendedora, una empresaria aquí de Banfield, de Zona Sur, desde donde se transmite este espacio, que nos va a venir a contar un poquito la realidad de su sector, de su carácter de emprendedora en esta Argentina que hoy acontece y por supuesto nos vamos a animar a hablar de la realidad de este presente que nos convoca a los argentinos y argentinas. Ana, un gusto tenerte aquí, bienvenida, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, hola a todos y estoy muy contenta de poder hablar en un programa cuyo objetivo central sea el bien común. La verdad que eso es importantísimo, más en estos tiempos que estamos padeciendo. Bueno, es importante que, te agradezco que lo reconozcas y está bueno esto comenzar por aquí, ¿no? Esto de, cuando proponemos comunidad hablamos de repensar, de reconstruir esta idea de bien común que parece estar siendo un poquito desplazada, ¿no? Sí, realmente yo creo que no solamente el sector gobernante olvida el bien común, creo que también la sociedad lo está olvidando. Así que un espacio para poder hablar de las cosas que nos interesan a todos y lo que puede beneficiarnos a todos y no perjudicar a nadie, eso es muy, muy importante. Ahora, aprovecho para consultarte precisamente por tu perfil, digo, como sí, emprendedora. Ahora nos vas a contar un poquito cuál es tu rubro, pero ¿qué puede aportar, ¿no? el emprendedor, el comerciante, el sector privado, esto de bien común? En principio sabemos que son generadores de trabajo, pero quiero que me cuentes vos, desde tu propia experiencia, cómo es emprender en este país, lo haces hace mucho tiempo, y cómo es estar emprendiendo hoy, tener una empresa hoy, un comercio hoy. Bueno, primero quiero decir que yo estoy jubilada de otra actividad. Estoy jubilada de la industria farmacéutica y previendo lo que iba a ir sucediendo con las jubilaciones, uno ya se encaminó en otro rubro. El rubro actual es el de eventos, tanto infantiles como para adultos, o sea, eventos para todas las edades. Yo tengo un salón en el centro de Banfield Este. Y bueno, a partir de ahí puedo dar trabajo para los que trabajan conmigo y también la posibilidad a mucha gente de que pueda hacer sus festejos en un lugar que no sea la casa, que tanto les preocupa a todos, y también a valores razonables, que de eso también es importante hablar, ¿no? Sí, en ese sentido que te quería preguntar, esto de los valores razonables, por ahí una relación entre costo y beneficio, ¿cierto? Entre costo y ganancia. Estamos viviendo un momento muy complejo, donde, bueno, las devaluaciones importantes que se hicieron provocaron un desequilibrio muy grande en los ingresos de la gente y los costos que las cosas tienen ahora. Sumado a eso, también los tarifazos están provocando un perjuicio directo, sobre todo a los sectores de clase media, que son con la gente que yo trabajo. Claro. Pero bueno, uno como emprendedor debe tratar de no engancharse en esa locura de subir precios en forma desmedida y poder mantener la actividad, pagar salarios dignos y facilitarle a la gente que pueda contratar. Entonces, todo eso es un equilibrio que lo tiene que hallar el emprendedor, porque para estos nuevos tiempos no hay manuales, no hay nada. Tenemos que ir escribiendo nuestros propios manuales
y ver cómo nos vamos acomodando a los nuevos tiempos. Es cierto. Yo te quiero hacer una pregunta porque digo, algo interesante de tu perfil es que, como bien vos decís, te tocó trabajar en una industria durante mucho tiempo, estás jubilada de esa actividad, conocés, digamos, lo que es esta cuestión del trabajo, ¿no? Y por otro lado, hoy, en este rubro, te toca emprender, te toca dar trabajo. Exacto. Algo que está hoy muy en agenda, ¿no? El tema del empleo, el tema de poder contratar, poder dar trabajo. ¿Cómo estás viendo vos esta relación? Sobre todo también en vínculo, digamos, con esta cuestión que venís identificando de lo que se vuelve difícil a la hora de emprender por parte de quizás el sector público no acompaña o acompaña deficientemente. ¿Cómo es esto de dar trabajo? Sí, yo en lo personal considero que cuando uno da trabajo debe ser trabajo digno. Trabajo digno es pagarle bien a la gente. Si no, todo el emprendimiento va a fracasar. No se puede pensar que uno va a ser un empresario exitoso teniendo empleados hambriados o que vengan a trabajar por la comida, como eso está sucediendo. El rubro mío tiene que encontrar, como les decía antes, un sano equilibrio entre lo que uno tiene que percibir como ganancia, que obviamente para eso se hace el emprendimiento, lo que se le debe pagar a la gente y lo que se le cobra al cliente. Esa es la preocupación fundamental. ¿Por qué? Porque lo que explicaba antes, se han ido los costos por las nubes. Entonces, todo lo que uno tenía organizado anteriormente, esto ya no es más así. Pero no hay que aprovechar el momento para o pagarle menos a la gente o cobrarle en forma excesiva al cliente. Muchas veces terminamos resignando gran parte de la ganancia, pero la actividad se mantiene, el empleo se mantiene y la sociedad cuenta con los salones de eventos. Claro. Y quisiera consultarte por ahí en relación con, bueno, hubo un reciente cambio de gobierno, vos hace un rato hablabas de los tarifazos. ¿Qué crees que cambió en relación con cómo el Estado o lo público acompaña al sector privado, particularmente en tu rubro, en relación con los servicios? Durante los últimos meses, ¿qué crees que cambió? En el rubro mío el Estado nunca acompañó a este sector, porque es lógico, el Estado no tiene por qué acompañar al sector de divertimentos, pero sí el perjuicio viene por la suba excesiva de los servicios, tarifazo de gas, tarifazo de luz, tarifazo de agua, y además también por la suba excesiva de alimentos, que ahí las empresas monopólicas es donde yo hago la crítica, que está bien que los precios los suban, pero realmente los han subido en forma desmedida. Y el rubro eventos tiene relación directa con el rubro alimentos. Claro. Entonces ahí es donde uno ve que otros empresarios, por supuesto no podemos compararnos los pequeños emprendedores con los sectores monopólicos, pero los sectores monopólicos nos están perjudicando en forma directa. Esto me parece que es muy interesante porque generalmente hay cierta, no sé si presunción o prejuicio en relación con, bueno, se habla del sector privado de empresarios y vos marcás una clara distancia entre un sector y lo que es el pequeño emprendedor, el pequeño comerciante. Y sí, claro, no podemos comparar lo que pueden ser los grandes pulpos que tienen no todo el dominio del mercado interno, sino también tienen anclaje internacional. No podemos compararnos con nosotros, que somos gente que somos de clase media y que todo lo que estamos desarrollando es con el esfuerzo personal. Claro. Entonces, bueno, también ahí el Estado debería regular, ya que los sectores esos son monopólicos, vuelvo a repetir, el Estado debería regular mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora. Comprendo. Tengo una pregunta, porque, bueno, obviamente vos no solo tenés por esta relación con quién serán tus empleados, empleadas, sino también, digo, una relación como tenemos todos en sociedad, conocidos, amigos, familiares incluso. ¿Cómo analizás vos que viene siendo la situación, más allá por ir corriéndote de tu posición como emprendedora, para que por ahí depende de su trabajo, hoy le toca ser desempleado, o incluso, como dijiste de entrada, para quien le toca percibir una jubilación? Digo, ¿qué te está llegando? ¿Qué oís? ¿Cómo analizas la situación en general? Bueno, lo de las jubilaciones es lo más cruel que estamos viviendo. En el caso mío voy a ir a lo personal,
podría hablar de muchísimas otras personas, pero bueno, quizá no todo el mundo quiera que se hable de ello. Yo me jubilé con 35 años de aportes altos porque trabajé siempre en la industria farmacéutica y sin embargo ahora estoy cobrando una jubilación que está por debajo de lo que el propio gobierno dice que es la línea de pobreza y yo no cobro la mínima. Entonces, bueno, ¿cómo es el tema? Reconocemos oficialmente que la línea de pobreza es tanto y todos los jubilados estamos por debajo de eso, aún los que tenemos jubilaciones entre comillas altas, que por supuesto son bajísimas. Claro. Ni que hablar de la gente que está jubilada con la mínima o de los que tienen alguna pensión, ni que hablar, pero bueno, yo creo que nosotros tenemos que conversar sobre esto. No solo conversar, sino también organizarnos y exigir, porque todos los aportes que se hicieron son plata nuestra, no son beneficios, como dice un gran sector del periodismo, que cuando se refieren a las jubilaciones dicen, percibe el beneficio. No, no es un beneficio, es un derecho, porque lo que estamos cobrando es lo que aportamos. Lo que pasa que, bueno, se desequilibra todo el sistema jubilatorio diciendo que no es sustentable, lo cual es una gran mentira. ¿Y qué pasa? Que después gente como yo, que hay infinidad de otros y otra gente mayor todavía, tiene que estar trabajando para poder subsistir. Y el que no puede trabajar, estar en la indignidad de tener que pedirle auxilio a los hijos. Y el que no tiene hijos, se embromó. Es una situación muy delicada y así planteada claramente. Yo quería volver al principio, cuando hablamos de esta idea de comunidad. Cómo la comunidad, después de todo, es como relaciones sociales, ¿no? Relaciones con nuestros hijos, nuestros padres, vecinos. Y cómo esta situación afecta a esas relaciones, ¿no? El ejemplo que acabas de dar es contundente. Bueno, es que volvemos al tema. Nosotros los que somos, me voy a permitir decir que somos compañeros, sabemos que nadie puede realizarse en una sociedad que no se realiza. Y esas sociedades, cuando están en crisis, hacen que aflore la peor parte de cada uno. Por eso el tema de las crisis no son solamente económicas. La crisis lleva a que sea una crisis existencial. Y eso es muy riesgoso para las relaciones interpersonales. Sí, sí, para la propia salud. Los gobiernos tienen que tener como eje el bien común y el desarrollo económico y también, sobre todo, el sostén moral de la sociedad. Porque sin eso no se va a ningún lado, se destruye. Qué distinta sería la sociedad si la gente pudiera tener muchas más oportunidades en la vida, poder ganar dinero con el esfuerzo personal, sí, pero también con las posibilidades dadas por el manejo de la economía. ¿Qué distinta sociedad tendríamos? No tendríamos que estar pensando ahora, como más de un funcionario uno escucha hablando de construir cárceles. La construcción de cárceles es el fracaso más contundente de una sociedad. Deberíamos estar pensando en que no haya necesidad de llevar individuos a las cárceles, que todos tengan posibilidades y es más, yo sueño con una sociedad que las cárceles las transforme en universidades, en centros culturales, en hospitales, en todo aquello que necesitamos. No necesitamos gente presa, necesitamos gente que se realice y gente trabajando y estudiando. Sí, sí, no puedo menos que estar de acuerdo, pero lo cierto es que hoy pareciera estamos un poquito lejos, ¿no?, de estas consignas. Sí, estamos lejos, pero si no empezamos a tender hacia, no vamos a llegar nunca. La forma de llegar es empezar yendo por ese camino. Algún día se llega y no podemos pensar que no vamos a llegar nunca. Y es importante también, creo, cuando te iba escuchando, bueno, apareció un poco esto de cómo nos organizamos o qué hacemos para ir por todos estos propósitos sociales. ¿Cómo crees vos que desde este lugar que te toca, que por ahí a veces hay cierto prejuicio que la política la hace cierto sector de la sociedad
y no suele articularse, ¿no?, al empresario, al comerciante, al trabajador, al jubilado con la política. Vos sos un claro ejemplo de que hay un vínculo con lo compartido. ¿Cómo crees que es esta organización? Lo que pasa es que más allá de lo partidario, sea por acción o por inacción, todos estamos haciendo política. La no participación también es una forma de hacer política. Es la política del dejar hacer. Entonces, la mejor manera sería que cada uno desde su lugar se nuclee con sus propios y hable de los intereses de ese sector. Esa es una forma de hacer política. No se necesita participar en forma directa de un partido político. No se necesita tener una afiliación partidaria o formar parte de una lista para hacer política. Se hace política también en las pequeñas instituciones barriales. Puede haber otras que no sean tan pequeñas, como por ejemplo las cámaras que nuclean distintos sectores del comercio. Todo es una forma de hacer política, pero la pasividad es la peor forma de la política, que es la de dejar hacer y dejar que estemos en manos de quien tenga ganas de dirigirnos y de llevarnos a donde quiera. Me quedo con esto, ¿no? La pasividad como forma de hacer política, la política que puede traer aparejadas consecuencias graves. Muy graves, sí. ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación, Ana? ¿Algo más que quieras aportar? A mí lo que me gustaría es llamar a la reflexión a todos. Hay mucha gente que reflexiona, pero hay muchos que quizás un poco distraídos por las redes sociales que nos llevan a temas de interés de otra gente, o también por falta de tiempo, porque hay gente que trabaja demasiadas horas y no tiene mucho tiempo para reflexionar. Lo primero es lo que les interesa acá a la gente de este programa. El bien común tiene que estar por encima de todas las cosas. Y luego, no perdamos de vista la importancia de nuclearnos, de juntarnos, de conversar, de hablar de las cosas que nos pasan a nosotros, no de lo que nos cuenta el periodismo, que ya sabemos que está pago en el 98% de los casos y que hablan de cosas que son intereses de otros. Tenemos que hablar de lo que necesitamos, de lo que queremos, de hacia dónde queremos ir, de qué esperamos para nuestra descendencia, para nuestros hijos, para nuestros nietos y bisnietos y lo que sea. Eso sería lo más importante. No dejarnos engatusar con las redes sociales. Las redes sociales tienen un poquito así de lo que necesitamos y la mayoría de las cosas son cosas que necesitan los grandes grupos que nos llevan a lugares de fracaso para nosotros. Y esto es muy, muy importante porque creo que estás evocando uno de los principios de este programa cuando decimos una nueva conciencia, ¿no? Un nuevo darse cuenta de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y ponerse en acción, ¿no? En relación con estos propósitos. Bueno, ojalá sirva, aunque sea un poquito así, para algo. Muchas gracias, Ana, por participar. Gracias por venir. Muchas gracias por haberme invitado. La verdad que es un gusto estar en un programa como este. Y el gusto es nuestro. Comunidad Argentina, nuevamente un espacio para lograr una nueva conciencia y desde allí configurar una nueva política. Muchas gracias.